que si me apagan a mí no veo nada. Damos la bienvenida a las personas que nos visitan en esta hora. En esta mañana tengo entendido que esta pareja viene de Honduras. Yo soy la hermana mayor, él es mi hermano. Ah, son hermanos. Ah, Yo tomaba el vuelo hoy para Honduras, pero una diosalidad nos tiene aquí. amén. Dios es bueno. ¿De qué parte de Honduras? De Danlí. Ah, de Danlí, caliente Danlí. Sí, hace muchos años que no vamos a Danlí, Guillermo. Nos toca ya ir a Danlí. Muy hermosa Honduras. Ustedes saben que nosotros amamos Honduras, no lo podemos evitar. Entonces vamos a nosotros a la palabra de Dios en esta mañana, en medio de un verano que se resiste a irse y un invierno que se resiste, no termina de llegar. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que es una carta que hemos estado estudiando en los grupos de vida ya durante algunos meses. Y vamos a ver el tema, soy libre pero. Soy libre pero. Y vamos a ir al capítulo 10. Y vamos en el capítulo 10 Vamos a ver cuál es el contexto antes de entrar en el tema definitivo, que lo vamos a sacar directamente del texto bíblico. ¿Cuál es el contexto de 1 Corintios, el capítulo 10? El contexto, nos referimos al contexto con todo aquello que rodea al texto, aquel que le da sentido y que le da explicación y que nos pone en el lugar y en espacio y en el tiempo. Y en general, en la carta, en toda la carta en 1 Corintios, el apóstol Pablo se dedica a corregir algunos errores, algunas ideas que habían estado entrando en esta iglesia, que era una iglesia relativamente nueva. Pablo la había establecido y había estado un buen tiempo en esa ciudad trabajando y levantando la iglesia. Y era una iglesia bastante nueva, pero era una iglesia que tenía una característica. Era una iglesia que tenía muchos dones y carismas. Se movía el Espíritu Santo, repartía dones en la iglesia. Y había maestros, había predicadores, había profetas, había personas que tenían don de discernimiento, don de lenguas, don de milagros. Una iglesia que tenía muchos dones, pero al mismo tiempo no compaginaba muy bien toda esa cantidad de dones con algunas expresiones de su comportamiento, algunas ideas que ellos tenían. Por ejemplo, ellos tenían la idea de que si les gustaba más un predicador que otros, entonces como que formaban bandos. Entonces algunos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo sigo a Apolos. Entonces tenían como bandos y sus predicadores favoritos. Eso es muy humano. Y a mí me gusta este, yo sigo a aquel. Y Pablo dedica entonces esta primera carta, que cuando uno la lee uno se asombra porque tiene una temática muy fuerte. A veces encontramos pasajes muy duros. Pero Pablo lo considera necesario para corregir a la iglesia, porque era una iglesia muy hermosa, pero tenía estas distorsiones en algunas áreas de su servicio. Entonces Pablo corrige aspectos que tienen que ver con el comportamiento, con la moral, con las rivalidades, la falta de unidad en la iglesia. Entonces, el mal uso de los dones. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 10, nosotros vemos que Pablo viene retomando un tema que había tocado en el capítulo 8, que tiene que ver con la idolatría y con lo sacrificado a los ídolos. Otra vez el contexto. Corinto era una ciudad griega. Y como toda ciudad griega que se respetaba en el primer siglo, eran ciudades donde había mucha idolatría y había muchos templos paganos a dioses de la mitología griega. Entonces había templos dedicados a Atenas, a Afrodita, que es la misma, a Zeus. Había templos en los que parte de la religiosidad que se practicaba en estos templos paganos estaba el sacrificar, hacer grandes banquetes, y esos banquetes, esa comida de los banquetes los sacrificaban primero a los ídolos y luego
entonces comían o llevaban y vendían y repartían en los mercados. Entonces Pablo comienza a darles instrucciones porque había inquietud en la gente, en la iglesia. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se maneja esto ahora que somos cristianos, ahora que somos creyentes? Y en esa misma línea, en el capítulo 10, Pablo comienza a hablarles acerca otra vez de la idolatría, de lo sacrificado a los ídolos, pero ahora dentro de un contexto diferente. Ahora él se va a enfocar en la libertad y en la libertad del creyente. Porque una de las cosas que los cristianos comenzaban a descubrir y que yo te animo, si tú no lo hemos terminado de entender, es que Jesucristo nos hizo libres. Nosotros somos libres en Cristo. Y ellos no habían entendido del todo qué significaba ser libres. Había algunos que habían interpretado ser libres quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces confundían libertad con libertinaje. Y lo que hacían era que terminaban imitando la cultura y el comportamiento de aquellos que no eran creyentes. Entonces Pablo les va a hablar acerca de la libertad del cristiano, porque es cierto, nosotros, dice Pablo a los Gálatas, nosotros somos libres en la libertad de Cristo. El Señor nos hizo libres. Y uno dice, ¿libres de qué? Libres del pecado, libres de las consecuencias del pecado, libres de la muerte, libres de las ataduras emocionales o generacionales que vengan en tu familia y que corran espiritualmente o emocionalmente, libres de los traumas de tu historia pasada. Hermanos, no te quedes enganchado en una historia de amargura diciendo es que a mí me hicieron, me pasó, me tocaron, me hicieron, me lastimaron, me maltrataron, pasé hambre, pasé necesidad, me golpearon, tuve una infancia muy difícil, tuve una adolescencia terrible, yo viví esta situación. Entendamos, el Señor nos hizo libres y esos traumas no tienen peso en tu historia actual porque el Señor en su libertad también trajo sanidad. Somos libres. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos entendían, algunos comenzaban a entender la libertad como libertinaje. Como que, bueno, soy libre, puedo vivir de cualquier manera porque nadie me condena, nadie me debe juzgar, porque el Señor me ha dado libertad de conciencia, de pensamiento y de elección. Entonces yo soy libre. Y en ese contexto Pablo desarrolla todo el capítulo para apuntar a la libertad cristiana, a la libertad del creyente. Y yo quiero que veamos exclusivamente en el texto bíblico. A partir del verso 11 vamos a ir extrayendo algunos de los principios que quiero que veamos hoy. Dice el verso 11, todo eso le sucedió. ¿Qué es todo eso? En los primeros 10 versos él comienza a recordarles la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel habían sido liberados de la esclavitud y luego caminaron por el desierto y durante 40 años en el desierto, qué mal se portaron los israelitas. Se quejaban por todo, no estaban agradecidos con nada. Querían devolverse a Egipto, aunque significaba esclavitud. Habían vivido en esclavitud. Entonces Pablo comienza a recordarles todo lo que sus antepasados israelitas habían vivido, lo mal que se habían comportado y cómo, sin embargo, en medio de todo lo que el Señor les había dado como libertad, fíjense que en el verso 6, estoy en 1 Corintios 10, dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Eso hicieron los israelitas. Habían sido liberados, habían sido sacados de Egipto. Entonces, uno dice hoy día, de repente nosotros aquí, alguno de ustedes pudiera decir, pero Erika, ¿no estamos en Egipto?
no estamos en el año allá de la pera, aquí no tenemos templos dedicados a dioses paganos, entonces esto no se aplica a nosotros. Sin embargo, Pablo les trae el ejemplo de esa historia antigua y les dice, todo eso nos ha servido de ejemplo. Y dice el verso 11, para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Soy libre, pero tengo que tener cuidado con acomodarme a la cultura. Fíjense que dice, todo quedó escrito, porque a veces usted va a escuchar personas que dicen, concéntrate en el Nuevo Testamento, porque ya no tiene, el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros, es la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Necesitamos conocerla toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y muchos de los eventos que parecen tan lejanos a nuestra experiencia como los esclavos siendo liberados de Egipto, esos eventos han quedado registrados en la Escritura por una razón. Por un lado dice para servirnos de ejemplo, y leíamos que decía de que cómo no debemos ser. Y por otro lado quedó escrito para advertencia. Porque si bien es cierto, los corintios se enfrentaban al problema del paganismo y la idolatría y lo sacrificado a los ídolos, y los israelitas se habían enfrentado a la rebeldía, a querer ser como las otras naciones, a no querer obedecer a Dios, a quejarse por todo, a no entender lo que significaba ser libres. ¿Cómo se aplica eso hoy a nosotros? A nosotros hoy se aplica que el problema más grande que nosotros tenemos en esta generación como creyentes es que estamos inmersos en una cultura que en muchos aspectos puede parecer muy moderna, muy progresista, muy de avanzada, y que sin embargo al mismo tiempo es una cultura que está completamente alejada de Dios. Y nosotros nos movemos entre el pensamiento cuando Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces decimos, pero es que estamos aquí, estamos expuestos a todo lo que la cultura nos dice y todo lo que la cultura nos da y nos provee. Y nosotros lo podemos, si hiciéramos así un pantallazo, nosotros podemos decir, sí, nosotros estamos inmersos en la cultura. Las mujeres nos peinamos a la moda, nos vestimos a la moda. Los hombres, aunque no lo reconozcan, también. ¿Sí? Nosotros estamos aún sentados en la hora del culto viendo las redes sociales en el celular. No voy a mirar a nadie porque para que no piensen. Estamos expuestos a lo que sucede y nosotros lo asumimos y lo tomamos y somos parte de eso. Y entonces uno dice, ¿dónde está el límite? Porque somos libres. Soy libre, pero ¿qué tanto yo debo aprender de lo que vivieron estos pueblos, de lo que vivieron los israelitas, de lo que vivieron los corintios? ¿Qué yo debo aprender en mi tiempo acerca de cómo tener cuidado? Que el hecho de que yo sea libre no quiere decir que tengo libertad absoluta para absorber, vivir, practicar, asimilar la cultura secular, porque la cultura secular es una cultura que no está fundamentada sobre el fundamento perfecto que es Cristo. Está fundamentada sobre la carne, sobre los sentidos, sobre lo malo. Las premisas culturales que más se promueven hoy en día es, si te gusta, hazlo. Si te hace sentir bien,
hazlo. No te preocupes por lo que digan los demás, porque tú eres libre de hacer lo que quieras. Esos son los principios que están debajo de prácticamente cualquier expresión cultural de nuestra época. Entonces nosotros formamos parte de esta historia. Tú y yo estamos expuestos, tus hijos están expuestos a esa educación. Yo no me canso de decirle a los padres que tienen hijos pequeños y en formación y adolescentes en formación, tengan cuidado de ser ustedes en casa la fuente de la palabra de Dios y de la crianza correcta conforme a los principios bíblicos, porque suficiente tienen sus hijos con la presión y la enseñanza de la cultura en la que viven. Y ellos van a formar sus criterios. Yo he escuchado padres que me han dicho, es que yo no le voy a decir nada de religión porque cuando sea grande va a tomar sus decisiones. Y no le voy a enseñar nada de la palabra y no voy a forzar porque cuando sea grande lo que no entendemos es que todos esos años en los que tú no le enseñas a tus hijos los principios bíblicos y la palabra de Dios, sí hay un mundo completamente organizado y esquematizado enseñándole a tus hijos cómo pensar sin Dios, cómo vivir sin Dios, cómo tener como centro de su vida a ellos mismos. Entonces Pablo les dice, todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, para que nosotros nos miremos en ese espejo, para que nosotros podamos ver cómo vivían, cómo se fueron cayendo en lo disoluto, cómo no entendieron el límite de la libertad. Y Pablo dedica estos pasajes, estos versos a decirles, tengan cuidado, porque Corinto era una ciudad llena de peligros, con una cultura, una presión cultural muy fuerte, con un paganismo que permeaba todo lo que se hacía en la ciudad, con un comercio que la hacía sentirse rica. Yo siempre pienso, cuando pienso en Corinto, pienso en Panamá. Yo siempre recuerdo hace unos años cuando Panamá comenzó a tener el boom, este boom de cada vez más edificios altos, de cada vez de todo. Esto viene como del, 2010, 2012, por allá para acá, que fue una cosa como que primero había sido como lento y luego fue así como una explosión. Y yo siempre recuerdo que el pastor Peñalba, el obispo emérito de la red CCI, algunos de ustedes no le conocen, estamos planificando con él para que venga este año a predicar con nosotros. Él cada vez que venía a Panamá y miraba los edificios y miraba el desarrollo y todo lo miraba, nos miraba y nos decía, ajá vos, fíjate vos que en Panamá vive el anticristo. Porque él decía, esto no tiene una explicación y se reía, ¿no? Porque él decía, ¿cuánto desarrollo en tan poco tiempo? Y ciudades como la ciudad de Panamá y como otras ciudades en Latinoamérica y por supuesto las ciudades desarrolladas en el mundo, son ciudades que presentan una gran oferta del mundo. Y si nosotros como creyentes no estamos atentos a lo que significa, a lo que implica nuestra libertad, y el límite de nuestra libertad, nosotros podemos ir deslizándonos hacia la constante satisfacción de nuestros sentidos, de los placeres, de la oferta del mundo y no terminamos de entender que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Luego les sigue diciendo Pablo en el verso siguiente, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Él está diciendo, recuerden, esta gente que venía del desierto, ellos caminaban en el desierto y Dios estaba con ellos. La presencia de Dios estaba con ellos. Estaba de noche una columna de fuego que los guiaba.
De día estaba la nube que los guiaba. Recibían comida del cielo. Tenían el tabernáculo y el arca del pacto. Tenían todo para ellos saber que Dios estaba con ellos. Ellos no estaban desamparados tratando de adivinar cómo vivir. Dios les dio la ley acerca de cómo comportarse, de cómo vivir. Y sin embargo, esta gente, teniendo todo eso, se apartó. Vivió contra Dios, no entendió la libertad. Entonces Pablo le dice, nosotros también tenemos que tener cuidado. Porque a veces nosotros pensamos que la libertad que tengo en Cristo implica que como yo vivo bajo la gracia, yo puedo vivir de cualquier manera. Total, si Dios siempre, siempre, siempre me va a perdonar. Dios siempre, siempre, siempre me va a entender. Dios siempre, siempre, siempre me va a librar de las consecuencias, aún de si yo caigo. Cuando uno piensa así es porque no ha terminado de entender a Dios y lo que enseña la Escritura. Y Pablo le dice, así que tenemos todos estos ejemplos, tenemos que tener cuidado con la cultura y con lo que nos ofrece el mundo, porque es muy fácil olvidar y quedar inmersos en medio del pecado del mundo. Y dice, si alguien piensa que está firme, y usted sabe que los primeros engaños o autoengaños comienzan aquí. Cuando nosotros pensamos, suponemos, si yo estoy bien, yo estoy bien. Yo leí la Biblia, me acuerdo que cuando comenzó enero, yo leí, yo estoy bien. Hace 2 años yo tomé un curso y alguien me enseñó algo acerca de Juan. Yo estoy bien. No, si yo estoy bien porque yo no robo, yo no tomo, yo no, y hacemos una lista de todo lo que no hacemos y pensamos que estamos bien. Ahora, yo quiero aclararles algo. Algunas personas viven atormentadas con una idea equivocada de la salvación. Algunos piensan que soy salvo por la fe y por gracia, únicamente creyendo en Jesús, que es lo que dice Efesios capítulo 2 y lo que dice Romanos capítulo 10 y lo que dice 2 Corintios 5. Nosotros somos salvos por la fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia. Pero algunos piensan, soy salvo por gracia, pero tengo que mantener la salvación por las obras. Entonces yo me tengo que portar bien, yo tengo que hacer caridad, yo tengo que dar plata, Entonces nos imponemos una serie de ataduras que van en contra de la libertad. Porque entendamos algo, la salvación y el mantener la salvación vienen de la misma fuente. Todo procede de Dios. Nada de lo que nosotros podamos hacer va a lograr que yo me mantenga salva o que tú te mantengas salvo. El Señor te salvó y punto. Lo que la Biblia enseña acerca de las acciones o las obras es que uno de manera natural, así como un árbol de mango, no puede dar pibá porque sería un escándalo, o no puede dar guanábana porque sería un escándalo, o no puede dar guayaba, tiene que dar mango. De la misma manera, una persona creyente, cristiana, hija de Dios, tiene que producir el fruto de Dios. Es lo natural. Por eso es que el creyente no se espera de un creyente que viva diciendo obscenidades, que se robe los lápices de la oficina. Yo siempre pongo los ejemplos más chiquitos para no. Un creyente no puede decir, ay, es que tengo una novia aquí, una novia allá.
Un creyente no puede decir, es que usted sabe, como acá estoy solo, yo tengo una familia allá en mi país y acá tengo otra porque no puedo vivir solo. Un creyente debe producir de manera natural fruto espiritual. Pero el fruto que se produce, no se produce para yo garantizar que soy salvo. No, como soy salvo, produzco el fruto. Entonces, cuando él dice que el que piense que está firme, quiere decir aquel que camina con el Señor, tenga cuidado de no vivir en el engaño de pensar que está bien en el Señor y en el mundo, porque Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. Si eres creyente, tienes que vivir para Dios. Entonces, que tu mente no te lleve a engañarte, a decir, yo estoy bien, yo leí la Biblia en Semana Santa, yo oré la oración de Año Nuevo, yo tomé la Santa Cena el mes pasado, estoy bien. No, estar bien, estar firme, es todos los días teniendo conciencia de la libertad y de nuestra relación con el Señor. Porque el problema de caer, hermanos míos, es el problema de levantarse. Yo estoy sacando una maestría en caerme. Físicamente, me he caído un montón de veces. Que si me tropiezo en la calle, que si me falla el pie, que si levantándome de la cama, que si... Bueno, ha sido... Una vez me caí en la casa, mi mamá y yo sola, imagínense, ¿no? Y yo me caí y mi mamá, ustedes saben así como quedan las mamá-gallinas, ¿no? Mi mamá caminaba por toda la casa y decía, no, Guillermo no estaba. Y decía, ay, ¿qué hago? Le digo, mamá, dame chance que yo me puedo levantar. No, agarró el teléfono a llamar a mi hermano. Horacito, tu hermana. Pero era como que yo estaba en la última. Le digo, mamá, déjeme, yo me puedo levantar. Pero el problema no es caerse, el problema es levantarse. Y cuando uno peca delante de Dios, cuando uno cae delante de Dios, podemos comenzar a tener el problema de que nos cueste levantarnos y de que comencemos a minimizar mi comportamiento y a justificar mi comportamiento. No es que el Señor sabe que yo no digo estas palabras obscenas, pero es que me provocó y se lo buscó y se lo dije. Y uno dice, espera, ¿dónde está el aprendizaje? Y ya le pedí perdón al Señor y mañana vuelvo con otras más floridas. Es que el Señor sabe que él o ella tienen la culpa. Ellos me provocaron. El que me tiró el carro, el que tal cosa. Pablo decía, Jesús decía, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. El problema no es, nosotros todos estamos expuestos a pecar. Juan escribe en la primera carta de Juan, si alguno dice que no peca, es mentiroso. Dice, pero si pecamos, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces, nosotros tenemos, dice Pablo, si piensas, eres libre, pero no te confíes pensando que puedes vivir de cualquier manera y te vas a mantener firme. Yo he conocido creyentes que se han caído y se han acostumbrado a vivir caídos, a vivir en pecado. Y cómo les ha costado años ponerse a cuenta con el Señor. Y el problema de vivir de esa manera es que no hay verdadera libertad. Porque uno lucha por sus propios medios para estar bien. Uno trata de salir adelante. Uno trata y cuando pasa delante de Dios hace así. Como si Dios no nos estuviera mirando de todas maneras. En el verso 13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. ¿Cuántos de nosotros estamos sacando maestrías en yo soy víctima? El victimismo es uno de los más grandes males de los últimos 10 años. Se ha
fomentado, se ha animado a que todo el mundo se sienta víctima. Somos víctimas del sistema, víctimas de nuestros padres, víctimas del gobierno, víctimas de nuestros jefes, víctimas del matrimonio, víctimas de nuestros hijos. Nada nos sale bien, a mí nada me sale bien, a mí Dios no me ama, es que pobrecita yo, es que nadie ha sufrido como yo. A mí me ha llegado gente que me ha dicho, pastora, es que usted no me entiende porque nadie ha vivido lo que yo he vivido. Claro, es una percepción individual. Cada uno piensa que lo suyo es lo único que hay. Sin embargo, Pablo les dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común. En otras palabras, todos nosotros estamos expuestos tanto a los problemas como a las tentaciones, que son parte de la vida. Pero miren lo que sigue diciendo, pero Dios es fiel. Nosotros cantamos, tú eres mi amigo fiel. Dios es fiel. Dice, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. En otras palabras, van a venir las pruebas, van a venir las tentaciones, pero el Señor dice, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. A veces Dios te va a sacar de la tentación, te va a sacar de la prueba, te va a sacar del problema, pero a veces Dios no te va a sacar de la prueba, no te va a quitar el problema. A veces va a dejar el problema, que el problema siga o que la prueba siga, pero te va a dar la fuerza para resistir. Y va a ser esa prueba en tu vida, a medida que tú seas fortalecido, fortalecida, esa prueba debe ir formando en ti carácter. Dios es fiel. Él no permite que tú seas probado o que tú pases por dificultades sin un propósito. Cuando Él permite algo en tu vida, por difícil que parezca, antes de correr como los israelitas y decirme, quiero volver a Egipto, quiero volver a ser esclavo. Antes de eso, dile, Señor, enséñame qué tengo que aprender en medio de esta situación. A veces lo único que aprendemos es el amor de Dios y eso es suficiente. A veces aprendemos la fidelidad de Dios y eso es suficiente. A veces vemos la provisión milagrosa de Dios y eso es suficiente. O a veces nos damos cuenta de que antes reaccionábamos de una manera y ahora tenemos una madurez diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha estado trabajando en nuestras vidas. Así es que soy libre, pero estoy expuesto a la tentación. Soy libre, pero me voy a enfrentar a pruebas y a problemas. Soy libre, pero necesito la ayuda de Dios para resistir, para salir, para entender, para crecer. Soy libre, pero mi libertad no indica o no implica que yo tengo poder sobre todas las cosas y que yo puedo cambiar las circunstancias. Luego sigue diciendo, aquí les va presentando ahora los límites de la libertad. Soy libre, pero la libertad tiene límites. Fíjense cómo dice, todo está permitido, el verso 23, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Fíjense que los límites de la libertad aquí presentan dos límites. Un límite tiene que ver conmigo. No todo es provechoso. No todo es constructivo. Y otro límite a mi libertad tiene que ver cómo mis intereses, cómo mi libertad afecta al prójimo. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Siempre ha estado esta dirección vertical y horizontal en la vida del creyente. Y Pablo les dice, todo está permitido. En otras versiones dice, todo es lícito. Fíjense que una de las grandes excusas de muchas personas para acercarse a Dios
Tú lo puedes invitar a la iglesia, te pueden decir que sí, vienen un día, después no vienen más. O vienen 2, 3 veces y ya no vienen más. O los invitas a un estudio bíblico en la casa y van 1 o 2 veces. Hay muchas personas que dicen cosas como esto: es que a mí lo que no me gusta de tu iglesia es que todo lo prohíben. Es una gran mentira. Es una gran mentira, porque comienzan con el todo, ¿no? Todo lo prohíben. Es una gran mentira. Digo, ¿no han leído a Pablo en los Corintios que dice todo está permitido? Y estas grandes diatribas o discusiones surgen con el paso de los años, dependiendo de cuál otra vez sea la influencia de la cultura. Por ejemplo, durante muchos años, hace siglos, siglo XIX, cuando no se sabía los efectos del cigarro, del tabaco en la salud, era muy común, muy normal, que hasta los más grandes predicadores como Spurgeon, usted va a ver pinturas, retratos de Spurgeon, el gran predicador inglés, con un puro en la boca. Y hay quienes ven eso y se espantan, dicen, ¡ay, qué barbaridad! Vivía en pecado Spurgeon. Están fuera del contexto. En aquel tiempo no se conocían los efectos del tabaco y el fumar era un comportamiento más. Pero de repente comienzan a surgir como olas de prohibiciones. Y está fumar es pecado, tomar es pecado, todo es pecado, vestirse de tal manera es pecado. Las mujeres que se cortan el pelo están en pecado. Las mujeres casi siempre las mujeres, que se cortan el pelo es pecado. Las que se maquillan es pecado. Los hombres, ponerse tatuajes es pecado. Y todo comienza a surgir. Entonces, claro, hay gente que dice, si todo eso que dicen que es pecado, yo todo eso lo hago. Yo no voy para allá. Porque todo es pecado y todo está mal. Entonces la gente se siente señalada. Porque yo recuerdo en una ocasión, hace muchos años, en una iglesia, que no les voy a decir cuál fue, que entraron 2 personas relativamente nuevas en la iglesia, 2 jóvenes, con pantalón corto acá, bastante cortito, muy hermosas. Y hubo una persona, un hermano que se me acercó, esto no puede ser, esto no es bíblico, están sentadas ahí, cruzan las piernas y todo se le ve. Yo le digo, ¿cruzan las piernas y todo se le ve? ¿Cómo lo sabes? Porque tú les estás mirando las piernas. Porque tú estás pendiente de cómo están vestidas, de cómo se sientan, de qué se les ve y qué no se les ve. Entonces, con el tiempo, yo por supuesto, yo nunca le digo a la gente nada de cómo se viste. Ese no es problema mío. Mi problema es predicar la palabra. Y con el tiempo estas 2 personas siguieron yendo a la iglesia y cada vez iban vestidas, porque yo sí creo que uno tiene que vestirse adecuadamente en cada lugar. O sea, por eso es educación básica. Yo no vengo a la iglesia en vestido de baño. Yo voy a la playa en vestido de baño, ¿cierto? Entonces, así, no vas al trabajo, te aseguro que no vas al trabajo en chorcito. Pero vienes a la iglesia en chorcito. Así, ¿no? Cosas así. Pero eso tiene que ver con el protocolo de la vida. Y estas personas con el tiempo dejaron sus pantaloncitos y comenzaron a vestirse. Y hoy una de ellas está sirviendo al Señor, feliz sirviendo al Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no hemos entendido. Todo está permitido. La Biblia no te dice. Pablo dice, tengan cuidado de los que le dicen no toques, no pruebes, no hagas. Tengan cuidado porque esos están enfocados en lo externo. Cuando uno entiende acá en el corazón y en la mente que todo me está permitido, pero no todo me conviene, que me está permitido fumarme una cajetilla de cigarrillos por día, pero no me conviene o no me da provecho porque me va a acabar los pulmones y me va a dar cáncer o me va a dar asma o me va a dar, yo voy a entender por qué todo está permitido, pero no todo me construye.
Todo está permitido. Tú puedes ir al cine y ver lo que quieras, tener tus plataformas digitales y ver lo que quieras. Tú todo lo tienes aquí, con un dedo, al alcance de un dedo. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, porque dice, todo está permitido. Pero el límite de tu libertad es cuando el Señor te dice, pero ten cuidado, porque no todo te edifica. No todo te trae provecho. Y uno dice, pero una película, ¿cuál es lo malo que me puede traer una película? Depende del tema, depende de las imágenes, depende del tiempo que tú le dediques a eso. Y cuando te das cuenta, se te fue el día. Y dices, ay, no hice nada. Pero dice, gracias Señor, porque todo me está permitido. Y después decimos, Señor, ¿por qué nada me sale bien? Porque no tienes una estructura de vida. Porque todo te está permitido, pero no todo te aprovecha. Entonces Pablo dice, ten cuidado con tu libertad. Eres libre, pero tu libertad tiene límites. Porque Dios quiere lo mejor para ti. ¿Se dan cuenta cómo no es que la vida cristiana no quiere decir deja de hacer, deja de hacer, deja de hacer? La vida cristiana dice, ven a Cristo así como estás, ven a Cristo así como estás, que una vez que tú le conozcas, Él va a llenar tu vida, va a llenar tus vacíos y Él te va a enseñar a vivir sin que tú necesites llenar esos vacíos con aquello que no te conviene. Hay una gran diferencia. Ven cómo estás. Hay quienes me han dicho, no, yo no voy a ir al Señor hasta que yo no deje esto, deje el otro, deje el otro. Yo les digo, nunca lo vas a dejar. Nunca vas a venir al Señor. Porque ¿quién te puede ayudar a librarte de cosas que te hacen daño? El Señor. El Espíritu Santo trabajando en tu vida. Dice que nadie busque sus propios intereses. El límite de tu libertad está cuando tu libertad le hace daño al prójimo. Ejemplos sencillos que usted tiene delante de usted. ¿Alguno de ustedes vive en alguna casa que tiene garaje y le ha pasado que gente se le estaciona en la puerta de su garaje? Y se le estaciona ahí. Y la gente podrá decir, pero es que la calle es pública. La vía es pública, yo me puedo estacionar donde yo quiera. Sí, pero ahí estás atentando o dañando la libertad de tu prójimo a movilizarse. Y puede que delante, hay un espacito más allá, hay espacio para tu carro. Pero no, es que me gusta porque aquí en esta puerta de garaje hay un arbolito y me da sombra. Este es un ejemplo sencillo de las muchas veces en que nosotros primamos nuestros intereses, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero que se haga, lo que funciona para mí. Soy libre en Cristo, lo puedo vivir de esta manera y no me importa cómo te afecta. Entonces ahí hay un problema con tu libertad. Porque dice que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. En conclusión, dice Pablo en el verso 31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el límite de la libertad? Soy libre, pero yo tengo que ser consciente que lo que yo haga tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Le das con tu vida la gloria a Dios? Le damos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de vestirnos y de arreglarnos. ¿Me he visto así porque quiero ser provocativa, bonita y que me lo digan? ¿O me gusta estar bien porque yo soy una hija del rey y qué bueno que yo me puedo poner para mi rey? ¿Cierto o falso? Pero ¿cuál es lo primero que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres nos quejamos de que los hombres nos acosan y nos dicen y nos dicen y nos dicen.
Y luego salimos vestidas para que nos digan y nos digan y nos digan. Y esta constante pelea y luego se defienden. Dice, es que yo debería poder vestirme como yo quiero y nadie tiene que decirme nada. Eso es cierto en un mundo ideal, pero en la vida real no funciona así. Pero nosotros que conocemos al Señor, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué tomas o no tomas? ¿Por qué fumas o no fumas? ¿Por qué tienes comportamientos? ¿Por qué eres fiel o no eres fiel a tu familia, a tu pareja? ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué reaccionas con agresividad o no reaccionas con agresividad? ¿Por qué eres en la casa el papá ausente aunque estás allí? ¿Usted sabe que hay gente que son los papás y las mamás ausentes aunque estén en casa? Porque están en casa y los hijos nunca saben, no juegan con ellos, no conversan con ellos, no hacen tareas con ellos, no se sientan a la mesa con ellos. Y a veces los hijos lo miran, ¡ay, tú estabas aquí, papá! O mamá. Aplica en las dos direcciones. Que todo lo que hagamos, ¿dónde termina mi libertad? ¿O cuál es un límite para mi libertad? Que mi libertad, yo soy libre, pero de vivir para la gloria de Dios. De que todo lo que yo haga, cualquier cosa que yo haga, en lo profesional, en la iglesia, en la familia, en mi trabajo, en mi soledad con mis pensamientos, todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Eres libre? ¿Eres libre? Si has conocido al Señor, eres libre. Pero recuerda el pero. Eres libre de todo te está permitido, pero no todo nos conviene. Eres libre de cuidar tus intereses, pero también tengo que tener pendientes los intereses de los demás. Soy libre, pero no debo dejar que mi mente me engañe y que me diga, estás bien, no necesitas nada más de parte de Dios, porque ya lo que Dios te iba a dar te lo dio hace 15 años. Eres libre, somos libres, pero tenemos advertencia y ejemplo de tener cuidado de que no sea la cultura la que prime en nuestro corazón, sino que sea la palabra de Dios y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo quiero invitarte allí donde estás, que puedas decirle al Señor, Señora, enséñame y ayúdame a vivir en la libertad que tú me has dado. Que yo pueda vivir dentro de los límites de la libertad, de esa libertad que viene de ti, pero que no quiere decir que todo me conviene, aunque todo está permitido. Enséñame, Señor, a vivir para ti, a agradecerte, a entender el concepto real de la libertad en Cristo. Dile, Señor, te entrego mi boca, mi mente, mis pies. Que mi boca hable aquello que te dé gloria. Que mi mente piense aquello que te dé gloria. Que mis pies se encaminen conforme a la dirección que tú me des. Que mi comportamiento y mi estructura de vida esté afirmada en tu palabra conforme a cómo enseñas